Bienvenidas y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos metemos de lleno en los números de Carosi S.A. y sus subsidiarias. Vamos a ver los resultados del primer semestre de 2025 con cierre al 30 de junio. Exacto. Y la fuente principal, para que todos sepan, es el informe de análisis razonado que publicó la misma Carosi, el del segundo trimestre de 2025. El Q2 2025. Nuestra idea hoy es desmenuzar los puntos clave de este reporte, o sea, cómo le fue realmente a la empresa, cuáles fueron las variaciones más llamativas en sus cuentas. Claro. Y también qué riesgos se enfrenta, que no son pocos, y cómo dicen que los manejan. Y las otras noticias, que siempre hay cositas interesantes por ahí. Eso mismo. Vamos a desentrañar toda esta información. A ver, empecemos con la foto grande, el balance general. Los activos totales, todo lo que tiene la empresa, crecieron un 5,9% si comparamos con fines del 2024. Sí, es una cifra importante, ¿eh? Estamos hablando de 1,697,458 millones de pesos chilenos, o sea, casi 1,7 billones, con B. Una cifra enorme. Pero, como decías, dentro de ese crecimiento general hay movimientos bastante interesantes, ¿no? Exacto. Fíjate, si miramos los activos corrientes, los que se mueven más rápido, digamos, hay dos cosas que llaman la atención. Primero, el efectivo y equivalentes, o sea, la caja. La plata líquida. Eso. Cayó un 58,2%. Es bastante. Son $, 37,583 millones menos. ¡Wow! El informe dice que esto se debe a salidas de efectivo para las operaciones, lo normal, y bueno, también para necesidades de capital de trabajo. Básicamente usaron caja para operar. Tremenda caída en la caja. Y al mismo tiempo vemos que los inventarios subieron un montón, un 38%. Justamente, son $, 106,443 millones más en inventarios. ¿Y cómo se explica eso? Menos caja, pero mucho más producto en bodega o materia prima. Tiene su lógica. Según explican ellos, por el tipo de negocio. Dicen que es, en gran parte, por la compra estacional de granos. Ah, claro, las materias primas. Exacto. Y también por la temporalidad del negocio internacional, que acumulan producto terminado. Es un movimiento fuerte, sin duda, y bueno, impacta la liquidez directamente. Tienes menos plata en la mano y más plata inmovilizada, digamos, en productos. Entendido. Vi otro salto porcentual que me llamó la atención, aunque la cifra absoluta no era tan grande. Activos por impuestos corrientes, más de 1,900% de aumento. Suena muchísimo. Sí, el porcentaje asusta un poco, ¿verdad? Pero, como bien dices, hay que ponerlo en contexto. La base era muy chica, probablemente. Claro. Según explican, esto corresponde a los pagos provisionales mensuales, los PPM. Son adelantos del impuesto a la renta que hacen mes a mes. Ah, ok. Es más bien un tema de flujo fiscal, digamos. Llama la atención el porcentaje, pero no es que cambie la película de fondo del negocio. Vale. Aclarado ese punto. Ahora, si nos vamos al otro lado del balance, a los pasivos, las deudas y obligaciones, ahí sí que el aumento fue considerable. El total de pasivos creció un 37,3%. Sumaron 294,567 millones más en deudas y obligaciones. Correcto. Y la clave ahí, fíjate, está en la línea otros pasivos financieros. Subieron tanto los de corto plazo, los corrientes, un 93,7%. Casi el doble. Sí. Y los de largo plazo, los no corrientes, también subieron fuerte, un 69,5%. El informe es bastante claro en esto, ¿eh? La razón principal es que la empresa tomó nueva deuda. Ajá. Colocaron bonos en el mercado y también pidieron nuevos préstamos a los bancos durante este semestre. O sea, se endeudaron bastante en estos 6 meses. ¿Y para qué usaron esa plata? ¿Invirtieron en algo grande? ¿Expansión? Bueno, aquí viene un punto que me parece central del semestre. El informe señala que el destino principal de esa nueva deuda fue financiar el pago de un dividendo eventual a los accionistas. ¿Cómo? ¿Se endeudaron para repartir utilidades? Eso es lo que indica el informe. Un dividendo que se aprobó en febrero de 2025. Y bueno, en menor medida también usaron parte de ese dinero para cubrir las necesidades de capital de trabajo que ya comentamos. La caída de la caja, el aumento de inventarios. Exacto, cubrir ese bache, digamos. Interesante movida. Tomar deuda para pagar dividendos y sostener la operación. Es
Una decisión financiera fuerte, ¿no? Sin duda, con implicancias. ¿Y cómo impactó esto al patrimonio? Al capital propio de la empresa. Vimos que cayó un 24,6% en total. Sí, esa caída del 24,6% en el patrimonio total, hay que mirarla con lupa. Casi toda la caída se explica por un ajuste técnico en las participaciones no controladoras. Ah, ok. Esas bajaron un 100%. El patrimonio que realmente corresponde a los dueños controladores de Carosi apenas disminuyó un 0,5%. O sea, la parte de los dueños principales casi no cambió. En el neto, casi no. Pero ojo, dentro de ese patrimonio de los controladores sí hubo movimientos. El pago de dividendos, claro, afectó las utilidades retenidas. Lógico. Y también hubo ajustes a la baja en otras reservas, un menos 75,5%. Así que, aunque la gran caída porcentual sea por ese ajuste más técnico, las decisiones del periodo sí tocaron la composición del patrimonio. Entendido. Ya tenemos la foto de cómo cambió la estructura financiera. Ahora veamos la película, los resultados del periodo. ¿Cómo le fue a Carosi en este primer semestre de 2025 comparado con el mismo lapso de 2024? Mencionaste antes que los ingresos consolidados crecieron un 6,4%. Sí, los ingresos subieron. Llegaron a $766.456 millones. Siempre es bueno vender más, ¿no? Claro. El margen bruto, o sea, la diferencia entre lo que venden y lo que les cuesta producirlo, fue del 32,6%. Y después de descontar los gastos de administración y ventas, el resultado operativo quedó en $75.073 millones para el semestre. Y la última línea, la utilidad neta. ¿Ganaron más o menos plata que el año pasado? Y aquí viene la otra cara de la moneda. La utilidad neta final del primer semestre de 2025 fue de $43.303 millones. Y esto es bastante menos que los $58.219 millones que ganaron en el primer semestre de 2024. Una caída importante en la ganancia neta. ¿Por qué? La principal razón, según el análisis que hace la empresa, son los mayores costos financieros. Ah, claro, por la nueva deuda que tomaron. Exactamente. Más deuda implica pagar más intereses. Y también mencionan otros gastos que aumentaron, aunque no detallan tanto ahí. O sea, venden más, pero la ganancia final se achica. Parece ser un tema clave este semestre. Definitivamente. ¿Y cómo se ve esto por áreas geográficas? El informe desglosa Chile, Perú, internacional. Sí, veamos ese desglose. Es interesante. División Chile. Sigue siendo el corazón del negocio, ¿no? El 63,1% de los ingresos viene de acá. La mayor parte. Las ventas en Chile crecieron poquito, un 1,6%. Pero, y aquí el patrón, el resultado operacional fue menor que en 2024. Su EBITDA, que es una medida de rentabilidad operativa, fue de $65.155 millones. Eso es un 13,5% de sus ingresos chilenos. PEI, crecimiento bajo y menor resultado operativo en Chile, Perú. División Perú, aporta el 14,4% de los ingresos totales. Ahí las ventas crecieron más, un 6,2%. Un ritmo más interesante. Sí. El EBITDA fue de $8.136 millones, que es un 7,4% de sus ingresos peruanos. Bastante estable, dicen, comparado con el año anterior. Estable en Perú. ¿Y la parte internacional? División internacional. Esta área representa el 22,1% de los ingresos. Y fíjate, tuvo un desempeño muy fuerte en ventas. Crecieron un 22,2%. ¡Wow! Más del 20%. Sí, muy buen crecimiento ahí. El EBITDA fue de $26.664 millones, que es un sólido 15,8% de sus ingresos internacionales. Un buen margen. Pero... Siempre hay un pero. Sí. Al igual que en Chile, su resultado operacional final, después de todos los gastos, fue menor que en 2024. Entonces, el patrón se repite casi en todos lados. Buen crecimiento en ventas, especialmente afuera, pero la rentabilidad operativa o la final, como que está bajo presión en varias áreas. Exactamente. Y si miramos el consolidado, el EBITDA total fue de $98.842 millones, un 12,9% sobre los ingresos totales, y eso también es menor a los $108.689 millones del año pasado. Correcto. Queda muy claro ese contraste.
Crecimiento en ventas, pero presión en los márgenes de ganancia. Ese es, diría, uno de los titulares financieros clave de este semestre para Carosi. Totalmente de acuerdo. Mencionamos la nueva deuda que tomaron. ¿De dónde viene principalmente el financiamiento de Carosi ahora, según el informe? Bueno, geográficamente la gran mayoría, casi un 84%, viene de Chile y el resto, un 16%, de Perú. Ok, Y si miras las fuentes del dinero, está bastante repartido ahora. Mitad y mitad prácticamente. Un 50.65% viene de bancos, préstamos tradicionales, digamos. ajá. Y la otra mitad, 49.35%, de inversionistas institucionales, o sea, a través de los bonos que han emitido en el mercado chileno. Está bien diversificado, entonces, entre bancos y mercado de capitales. Sí, bastante equilibrado en ese sentido. Vimos al principio esa caída fuerte en la caja, en el efectivo, mirando el balance. ¿Cómo se refleja eso en el estado de flujos de efectivo del semestre? O sea, ¿de dónde salió y a dónde fue la plata en estos 6 meses? El estado de flujo de efectivo lo muestra muy claro. El flujo de efectivo de las actividades de operación fue negativo. Negativo. O sea, la operación diaria gastó más plata de la que generó. Exactamente eso. Fue negativo en NS 35.883 millones. Esto confirma lo que intuíamos al ver la caída de caja y el aumento de inventarios. La operación neta consumió liquidez este semestre. Principalmente por esas necesidades de capital de trabajo que mencionabas. Comprar inventario, pagar a proveedores, quizás cobrar más lento. Probablemente una combinación de esos factores, sí. Que la operación consuma caja en vez de generarla. Es una señal de alerta, ¿no? Aunque digan que es temporal o estacional. Definitivamente es algo a monitorear de cerca en los próximos trimestres. Si es solo por compras estacionales fuertes, bueno, se podría revertir. Pero si se mantiene un flujo operativo negativo, eso sí sería más preocupante. Entiendo. ¿Y las otras actividades? ¿Inversión y financiamiento? Bueno, las actividades de inversión usaron bastante caja. M-Centos 219.62 millones. Principalmente, dicen, en comprar o mejorar propiedades, planta y equipo. Inversiones físicas. Inversiones de capital, CAPEX. Exacto. Y por otro lado, las actividades de financiamiento generaron un flujo positivo de M-Centos 217.379 millones. Que es básicamente la plata que entró por la nueva deuda. Justamente. Refleja la entrada de dinero por los bonos y los préstamos nuevos que tomaron. Entonces, si sumas los tres flujos, operación negativa, inversión negativa y financiamiento positivo, el resultado neto es esa disminución del efectivo total que vimos al principio en el balance. Cierra el círculo. Clarísimo el movimiento de la caja. El informe también presenta varios indicadores financieros, los famosos ratios, para tomarle el pulso a la salud de la empresa. ¿Cuáles son los cambios más llamativos ahí? Sí, los ratios resumen bien la historia financiera del semestre. Hay varios cambios bien significativos. Empecemos por liquidez, que mide la capacidad de pagar deudas de corto plazo. La capacidad de respuesta rápida. Eso. La razón corriente, activos corrientes sobre pasivos corrientes, bajó. Estaba en 1,69 y ahora está en 1,50. Y la razón ácida, que es más exigente porque saca los inventarios, Que son menos líquidos. claro, esa bajó más fuerte, de 0,93 a 0,67. ¿Qué significa esto en simple? Bueno, que tienen un poquito menos de holgura para cubrir sus obligaciones más inmediatas. Principalmente porque tienen menos caja y más inventarios, frente a deudas de corto plazo que, como vimos, aumentaron. Menos margen de maniobra a corto plazo. Exacto. Luego, en endeudamiento, los cambios son drásticos. Era esperable por la nueva deuda, pero igual impacta ver los números. A ver, El leverage, que compara la deuda financiera neta con el patrimonio, se disparó. Pasó de 0,52 a 1,21 veces. más del doble. O sea, ahora tienen más deuda financiera que patrimonio. Correcto. Pasaron de tener 52 centavos de deuda financiera por cada peso de patrimonio a tener 1,21 pesos de deuda por cada peso de patrimonio. Y la razón de endeudamiento total, que incluye todos los pasivos, no solo los financieros, también saltó bastante, de 0,97 a 1,77. Son aumentos muy relevantes. Indican un mayor riesgo financiero, claramente. Sin duda. Y eso se conecta con el siguiente indicador, la cobertura de gastos financieros. Este ratio mide cuántas veces las ganancias operativas, antes de intereses e impuestos, cubren los gastos por intereses. ¿Qué tan cómodos están para pagar los intereses de su deuda? Exacto.
Y aquí la caída es brutal. Cayó de 19.19 veces a solo 5.42 veces. De casi 20 veces a poco más de 5. Sí. Indica que la capacidad de la empresa para pagar los intereses con su generación operativa es bastante menor que el año pasado, justamente porque los gastos financieros subieron mucho por la nueva deuda. Es una consecuencia directa. Directísima. Pero no todo es negativo en los ratios, ¿eh? Si miramos la actividad, específicamente los inventarios, ahí hay una mejora. A pesar de que aumentó el saldo. Sí. La rotación de inventarios, o sea, cuántas veces venden todo su inventario en el año, subió. Pasó de 3,89 a 6,20 veces anualizado. Y los días que el inventario se quede en bodega bajaron de 92 días a 58 días. Ah, o sea, tienen más inventario, pero parece que lo están moviendo más rápido. Eso parece indicar el ratio, que hay más flujo de producto. Interesante. ¿Y rentabilidad? Y bueno, finalmente, en rentabilidad los indicadores reflejan lo que ya vimos, la caída en la utilidad neta. El ROE, la rentabilidad sobre el patrimonio, anualizada bajó del 8% al 6%. El ROA, la rentabilidad sobre los activos totales, bajó del 4% al 3%. Y la utilidad por acción, lógicamente, también disminuyó. Entonces, es un panorama de ratios con luces y sombras. Mejor en la gestión de inventarios, pero un claro aumento del endeudamiento y una presión fuerte sobre la liquidez y la capacidad de cubrir los intereses. Exacto. El informe insiste en que estos números están afectados por la estacionalidad, la compra de granos, el negocio internacional y por esa decisión de tomar deuda para pagar dividendos. Es un buen punto, pero no quita que la foto financiera del momento es esa, ¿verdad? Totalmente. Las explicaciones son válidas y dan contexto, pero los ratios reflejan la realidad financiera al 30 de junio con esas decisiones y esas estacionalidades ya incorporadas. Muestran las consecuencias de esas acciones. Perfecto. Dejemos los números duros un momento y pasemos a otro tema clave que el informe detalla bastante, la gestión de riesgos. ¿Cómo enfrenta Carosi las posibles amenazas a su negocio? Presentan un enfoque que suena bastante completo, bastante estructurado. Hablan, por un lado, de los riesgos financieros clásicos, ¿no? Riesgo de mercado, riesgo de precios de las materias primas, los commodities. Que para ellos son clave. Clave. Riesgo de tasas de interés, de tipo de cambio, inflación, lo típico. Para estos, dicen usar instrumentos derivados. Futuros, swaps. Sí, como futuros o swaps, para cubrirse de las fluctuaciones en precios importantes para ellos como el cacao, el azúcar, el trigo, incluso el petróleo por los costos logísticos, y también para manejar la exposición a monedas extranjeras y a cambios en las tasas de interés. Hacen hincapié en que no usan estos derivados para especular. Solo para cobertura. Eso dicen, para protegerse de la volatilidad. ¿Y qué materias primas mencionan como las más críticas, aparte de las que ya nombraste? Mencionan varias. El trigo es fundamental, claro. Dicen que en Chile se abastecen localmente, pero en Perú lo importan. También arroz, avena, tomates, frutas como duraznos, manzanas, peras y por supuesto insumos como el cacao y el azúcar. Su estrategia, dicen, es diversificar las fuentes, no depender de un solo proveedor, y usar contratos directos con agricultores para asegurar el suministro. Suena lógico. Además de los financieros, mencionan una lista bien larga de riesgos que llaman estratégicos. Sí, es una lista extensa. Muestra que piensan en muchos frentes distintos. Si los agrupamos un poco para entenderlos mejor. A ver. Están los riesgos más operacionales. Imagínate, contaminación de productos, un ciberataque, que se interrumpa la cadena de suministro, un desastre natural que afecte una planta. Temas delicados en alimentos. Muy delicados. Luego, riesgos más de mercado y reputación. ¿Qué cambian los gustos del consumidor de repente? Una campaña negativa en redes sociales, problemas para atraer o retener talento clave. También importantes hoy en día. Totalmente. Identifican también riesgos ambientales y sociales. El impacto del cambio climático en la disponibilidad de materias primas, la escasez de agua, que es un tema grande en Chile, la relación con las comunidades donde operan, la seguridad de los trabajadores y, finalmente, los riesgos más regulatorios y de cumplimiento de normativas. Es una visión bien 360 de los riesgos, parece. ¿Y cómo dicen que los gestionan en la práctica? ¿Tienen algún sistema? Sí. Dicen que usan metodologías basadas en estándares internacionales, como la ISO 31000 de gestión de riesgos y el marco COSO-ERM. Tienen un comité específico en el directorio que se dedica a sostenibilidad y riesgos.
Ah, o sea, a nivel de directorio. Exacto. Cuentan que hicieron un diagnóstico externo en 2024 para ver cómo mejorar su modelo, que actualizaron su política interna sobre riesgos y que están capacitando a la gente en toda la empresa para crear una cultura de gestión de riesgos. Que no sea solo cosa de un área. Eso es importante. Sí. También mencionan tener un modelo de prevención de delitos actualizado, pensando en la nueva ley chilena sobre delitos económicos y medioambientales. Ponen mucho énfasis, como es lógico, en la inocuidad alimentaria, cumplir las leyes locales, estándares internacionales. Tienen un área de compliance también para temas de ética y sostenibilidad. ¿Y el cambio climático? ¿Lo abordan? Sí, lo mencionan explícitamente. Lo ven como una causa que agrava otros riesgos, como los desastres naturales o la escasez de materias primas. Dicen que tienen iniciativas para reducir su consumo de energía y agua, y para usar fuentes renovables. Suena, al menos en el papel, como un sistema bastante robusto de gestión de riesgos. Parece que tienen el mapa de riesgos bien identificado y procesos para gestionarlos, al menos eso es lo que comunican. Bueno, saliendo un poco de finanzas y riesgos, el informe también destaca otras noticias o actividades del periodo. ¿Hubo algo que te pareciera particularmente interesante o que muestre algo más de la empresa? Sí, hay varias cositas que pintan distintas facetas de la compañía y sus prioridades actuales. A ver, seleccionaría algunas. Primero, una alianza que hicieron con una startup que se llama OK2Shop. OK2Shop. Sí. El objetivo, dicen, es mejorar la información que le dan al consumidor sobre los ingredientes, alérgenos, etc., de sus productos, apuntando a mayor transparencia, que es algo que la gente valora cada vez más. Buena iniciativa. Segundo, su mejora en el ranking Merco ESG 2024. Subieron 13 puestos en el ranking general en Chile, quedaron 21 gravos, y terceros en el sector de alimentos. Esto sugiere que sus esfuerzos en sostenibilidad, gobernanza, temas sociales, están siendo notados desde afuera. Podríamos conectarlo con lo que hablábamos de gestión de riesgos y sostenibilidad. Tiene sentido. Tercero, mencionan que recibieron la visita de líderes mundiales de agencias de inocuidad alimentaria, como una validación de sus estándares. Y también su brazo de inversión en startups, Carosi Ventures, que fue reconocido como Mejor Programa Emergente. Indica que están mirando hacia afuera, buscando innovación. Interesante ese foco en innovación externa. Sí. Y cuarto, algo más ligado al corazón del negocio, su encuentro anual con los agricultores de trigo candeal. Ahí firmaron un convenio con el INIA, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile, para investigar y mejorar la sostenibilidad de ese cultivo. Refuerza la importancia de esa relación con sus proveedores clave de materia prima. Buenas pinceladas de otras áreas. Entonces, si hacemos un resumen general de lo que vimos en este análisis del informe de Carosi para el primer semestre 2025. A ver, Tenemos una empresa que logra crecer en ingresos, especialmente fuerte en el negocio internacional, pero al mismo tiempo enfrenta presiones en su rentabilidad final, que cayó respecto al año pasado. Vimos una decisión financiera clave, tomar nueva deuda de forma significativa. Esto aumentó bastante sus indicadores de endeudamiento y redujo su cobertura de intereses. sí, un cambio notable en la estructura financiera. Y esa deuda se usó, según el informe, principalmente para pagar dividendos a los accionistas y en parte para cubrir necesidades operativas, como la caída de caja y el aumento de inventarios. Todo esto en un periodo donde la operación misma consumió caja en vez de generarla. Un flujo operativo negativo, sí. Y mientras navegan todo esto, tienen una gestión de riesgos que parece estructurada y llevan adelante otras iniciativas en sostenibilidad, innovación y relación con proveedores. Exacto. Y eso nos deja, creo yo, una reflexión final interesante. Una pregunta abierta para seguir observando en los próximos reportes, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cómo va a seguir Carosi manejando esa tensión? Esa tensión fundamental entre, por un lado, impulsar el crecimiento y cumplir con las expectativas de retorno de sus accionistas, como hizo este semestre financiando dividendos con deuda, y por otro lado, mantener una estructura financiera que sea sólida y saludable a largo plazo. Un equilibrio delicado. Muy delicado. Especialmente considerando ese flujo de caja operativo negativo que vimos en el periodo, aunque sea temporal, y un entorno que sigue presentando riesgos complejos. Desde los climáticos, que afectan sus materias primas, hasta los financieros y de mercado. Será clave ver cómo evolucionan esos indicadores, especialmente los de deuda y liquidez, y qué estrategias implementan para navegar este equilibrio en los próximos trimestres. Totalmente.
Habrá que estar atentos a los próximos informes.